cordial saludo, muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Granada, líder coordinador del grupo de Telesalud, Universidad de Caldas. Es muy grato para nosotros nuevamente encontrarnos en este espacio y como lo habíamos prometido hace algunos días, pues tenemos pendientes con ustedes de hablar el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces aquí estamos para cumplirles, para entregarles este tema que sabemos que es de gran importancia justo en este curso de capacitación y que esperamos obviamente, aunque el tiempo es corto, que podamos el día de hoy abordar en gran parte y despejar también en gran parte las dudas que se presentan con relación a este tema específico. Sabemos que aquí hay mucha tela para cortar, pero pues entenderemos que por cuestiones de tiempo vamos a intentar pues abordar al máximo lo que hemos previsto para ustedes con relación a este tema. Entonces, participantes, los espero muy conectados el día de hoy, los espero muy activos y también en la sesión de preguntas. Espero también que ustedes estén con toda la disposición para que podamos interactuar, podamos compartir y de esta forma poder despejar las dudas que se presenten con relación a este tema. Bueno, para no alargar un poco más el inicio de esta conferencia y ya siendo las 6:06 de la tarde y con los participantes que esperamos que ya se iban a conectar el día de hoy, damos comienzo a este nuevo tema. Como bien se los dije, un tema que les habíamos prometido con anterioridad y que espero que el día de hoy podamos tener una discusión muy interesante con relación entonces a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso le doy la bienvenida a la doctora Marcela Tavares, que nos acompaña también en esta ocasión para hablar un poco sobre el tema de interrupción voluntaria del embarazo. No olviden que al finalizar esta presentación estaremos entregando o estaremos haciendo la dinámica de las preguntas, de las respuestas, así que si surge una pregunta durante la presentación, espero que la copien y al final la estaremos entonces retroalimentando o despejando a través del chat. Participantes, bienvenidos y bienvenida doctora Marcela. Muchas gracias, Esteban. Bueno, para mí es muy gratificante estar de nuevo acá con ustedes. Espero que estén aprovechando mucho todas las herramientas del curso y que de verdad durante estas semanas podamos mejorar un poco la atención integral que se le debe dar a una mujer o paciente víctima de violencia sexual. El tema de hoy es un tema complejo que tiene muchos como subtemas, muchas cosas de qué hablar, genera mucha controversia. La idea de hoy es abordar de forma general desde la normatividad y vamos a ver en general la norma de interrupción voluntaria del embarazo, la sentencia que obedece a Colombia. Y específicamente ustedes van a ver que hay una causal que se refiere a violencia sexual, pero vamos a también tocar temas de las otras dos causales porque es importante pues como profesionales de la salud. Este tema de interrupción voluntaria del embarazo abarca muchísimos aspectos en muchas dimensiones. Es inevitable hablar de interrupción voluntaria del embarazo como un todo, en todas las dimensiones de los seres humanos. Siempre este tema pasa por diferentes conceptos, hay mitos, hay diferentes definiciones que tiene la gente, conceptos desde el punto de vista religioso, que son muy importantes, desde el punto de vista moral. Es diferente los conceptos que tienen los médicos o el resto de personas de la comunidad respecto al delito. Y no solo se habla del delito sexual, sino que muchas veces algunos profesionales de la salud, particularmente médicos, se sienten en delito al estar realizando un proceso de interrupción voluntaria del embarazo, muchas veces por desconocimiento de la norma. Entonces hoy vamos a abordar eso. También vamos a pasar, hay que pasar al hablar de interrupción voluntaria del embarazo del tema de la maternidad y del concepto de calidad de vida, no solo del embrión y del feto, sino de la mujer. Y algo que es supremamente importante y es el tema de la decisión. La sentencia habla de una interrupción voluntaria del embarazo y en este ámbito tiene como más en cuenta la autonomía de los seres humanos, la autonomía de la mujer, el derecho a tomar una decisión, pero es una decisión que debe ser informada. Por eso nosotros debemos conocer todo este tema para poder brindarles la información completa a las mujeres. Muchas veces como profesionales de la salud emitimos juicios desde puntos de vista religiosos, morales, pero hay que resaltar que esta interrupción voluntaria del embarazo es una opción por normatividad y por derecho, es una opción que tienen las mujeres y hay unas condiciones que desde el punto de vista legal despenaliza lo que antes era considerado ilegal, que es el aborto, pero en unas 3 condiciones que ustedes van a ver que son muy amplias, lo despenaliza y finalmente nosotros tenemos que conocer todo ese aspecto. Recordemos entonces que hay unos aspectos clave. Yo espero que ustedes ya le hayan dado como una leída general al tema. Hay unos aspectos clave de la sentencia 355, que es del 2006, que han sido el resultado de muchos análisis de esta sentencia
y de lo que ocurre también en la realidad, porque una cosa es lo que uno lee en la sentencia, que se hizo digamos, sentados juiciosamente estudiando el tema, y otra parte, otro aspecto es ya decir realmente a la parte procedimental real, a las circunstancias del sistema de salud, de los pacientes, realmente ver cómo se aplica la sentencia en, por ejemplo, una vereda que no tiene las condiciones para hacer una interrupción voluntaria del embarazo en determinada gestacional. Entonces hay unos aspectos muy importantes, y el primero es, como ustedes ven ahí, que no existe una restricción temporal para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es muy importante entenderlo porque es claro por norma, por la sentencia, que no existe una restricción temporal para que la paciente solicite una interrupción voluntaria del embarazo. Pero otra cosa es realmente la parte procedimental, y es lo que les digo del sitio donde ella la solicite. Por ejemplo, no existe restricción. Entonces, si una paciente lo solicita teniendo 30 semanas, por ejemplo, de edad gestacional, pero está en una institución de primer nivel, pues por varias razones, como ustedes saben, en esta institución no se va a proceder con todo lo que se debe hacer en este caso, y entonces habrá que remitirla y hacer todo lo que ustedes pues van a ver en esta sentencia. Entonces es importante entender que no existe restricción temporal, y que las restricciones van más debidas a las habilitaciones, por ejemplo, de las instituciones. Acá en Manizales, las instituciones de tercer nivel que atienden casos de interrupción voluntaria del embarazo tienen un límite de 21.6 semanas de gestación, precisamente por el límite de viabilidad, por las condiciones que tienen de habilitación y por los procedimientos que hay que hacer. Si una mujer llega solicitando una interrupción voluntaria del embarazo, pero tiene más de 21.6 semanas, ya se debe hacer otros procedimientos, y entonces ya se debe remitir. En una mujer mayor, no sé, por ejemplo de 30 semanas, ya el procedimiento tiene que hacer ya por ecografía, con una inyección intracardíaca de cloruro de potasio, que es lo que llamamos como asistolia fetal. Se detiene el corazón y ahí ya se procede a hacer el procedimiento como tal, valga la redundancia. Esto no se hace en Manizales, esto se hace en Cali, en Medellín, en Bogotá. Entonces, si una mujer llega con menos de 15 semanas, se atiende en primer nivel con las medidas que ahorita vamos a ver. Si llega mayor a 15 semanas, pero menor de 21, se atiende en tercer nivel, por ejemplo en Manizales. Pero si tiene más de 22 semanas, ya se tiene que ir a la mayoría de veces cuarto nivel, y como les digo, remitirla a otras ciudades. Esto genera obviamente muchas dificultades en términos logísticos, en términos administrativos. Las EPS muchas veces dicen que no tienen convenio, y eso se vuelve un problema para la prestación efectiva del servicio, y se termina muchas veces vulnerando este derecho de la mujer, y otras veces terminan pagando de manera privada este procedimiento. Se preguntarán ustedes por qué se da el caso, o por qué se acepta el caso de que una mujer pueda llegar con 30 semanas de gestación, o con 35, con las que sean. ¿Por qué no hay restricción temporal de parte de la Corte? Y la razón es que precisamente se basó en unos casos de víctimas de acceso carnal violento, que por ejemplo son mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, y que muchas veces viven o están en contacto constante con el agresor. Entonces, por ejemplo, hubo un caso específico de una mujer que fue secuestrada, que estaba secuestrada por la guerrilla en Antioquia, que era víctima de violaciones constantes, y que finalmente, cuando tenía 30 semanas de embarazo, se pudo liberar, se escapó y llegó a una institución de salud en Medellín. En ese momento tenía 30 semanas de gestación, y digamos que es uno de los casos donde hicieron efectivamente una interrupción voluntaria del embarazo, y valiéndose de este tipo de casos, entonces ya se acepta que no hay restricción temporal. En otros casos, la mujer no denuncia tempranamente por otras circunstancias, porque digamos a veces es alguna persona, el agresor es alguna persona de la familia, y se ve cohibida para ir a poner la denuncia o para ir a solicitar el procedimiento. En fin, el punto es que en Colombia no existe restricción temporal, y esto se debe tener pues en cuenta cuando a ustedes les llegue una mujer solicitando este servicio. En cuanto al tiempo razonable para practicar la interrupción voluntaria del embarazo, son 5 días a partir
de la consulta. Esto también, digamos, en la causal de violencia sexual se cuentan 5 días a partir de que la mujer va, solicita la interrupción voluntaria y presenta una copia de la denuncia. En ese momento, la institución a la que asiste, es decir, la IPS, tiene 5 días para realizarla. Pero hay otros escenarios en los que esos 5 días se alargan en las otras causales. Por ejemplo, en la segunda causal que vamos a ver ahorita, que es malformación, entonces ahí se puede alargar un poco más porque necesita un criterio de especialista que identifique cuál es la malformación, y entonces ahí esos 5 días se pueden alargar. Pero los 5 días específicamente son muy estrictos en la causal que nos compete hoy, que es la de violencia sexual. Es decir, a ustedes les llega una paciente con la copia de la denuncia, solicita la interrupción voluntaria del embarazo y ustedes ahí inician el proceso, que no es de inmediato realizarle la interrupción voluntaria, sino hacerle la asesoría, brindarle toda la educación, empezar el proceso, y si finalmente después de todo lo que se hace en el protocolo ella lo decide, pues dentro de esos 5 días se debe hacer. Ese es el segundo tema importante. El tercer tema es respecto a la objeción de conciencia. Este es un tema, digamos, que genera mucha controversia. La discusión de la interrupción voluntaria del embarazo se ha realizado desde el principio, de hecho nació en el marco de los movimientos feministas, y obviamente el papel de los médicos en estas discusiones, al menos en la parte inicial, fue muy poco. La intervención que tuvieron los médicos en la parte inicial de la sentencia y de los términos de la sentencia fue poco, aunque ahora ha aumentado, pero realmente el sentir del médico es muy importante respecto a los códigos morales, respecto a las creencias religiosas. Entonces es muy importante que ustedes, a través de la información, a través de que, digamos, conozcan a fondo el tema, construyan un criterio personal y realmente sea basado, como lo dice la palabra, conscientemente. Y es muy importante garantizar que la paciente, si ustedes son objetores de conciencia, remitan a la paciente a otro profesional. La objeción de conciencia es un derecho constitucional que tenemos todos los colombianos de rehusarnos a realizar un procedimiento que vaya en contra de nuestras normas, de nuestras valoraciones propias, éticas, morales, religiosas. El tema del inicio de la vida y de finalización de la vida es un tema muy complejo en medicina, y lo que tenemos es que la Corte dice, entonces, usted puede hacer objeción de conciencia individual, nadie le va a preguntar por qué, nadie lo va a discriminar, pero se debe garantizar que esa mujer igual reciba la atención. Entonces, tiene que ser remitida a otro profesional donde sí le realicen el procedimiento. Y la objeción de conciencia nunca puede ser institucional. Una institución tiene que garantizar que al menos uno de sus médicos no sea objetor de conciencia. Porque entonces la discusión acá no es si estoy de acuerdo o no con la interrupción voluntaria del embarazo, sino que básicamente es que se tiene que garantizar el derecho que tiene esa mujer amparada en la normatividad. Y entonces, si ustedes revisan en este tema, la mayoría de las tutelas que han fallado a favor de las mujeres son cuando los médicos no saben esas condiciones de la objeción de conciencia, y se han dado casos, por ejemplo, de colectivos de médicos que hacen objeción de conciencia como colectivo. Esto no es posible. No es posible que todos los médicos de un hospital o digamos que los médicos, un grupo de médicos, realicen la objeción de conciencia como colectivo. No, esto es algo individual y se debe informar a la institución, porque, como les digo, la obligación es de la institución, el tener a un médico que garantice que si les llega un caso de estos, se puede hacer. Si, por ejemplo, hay un solo médico y en esa institución está muy alejada y ese médico es objetor de conciencia, pues entonces tiene los 5 días para que se realice en lo posible la remisión a un lugar donde le puedan realizar el procedimiento a la paciente. Bueno, después de estas aclaraciones, entonces, bueno, Camilo Castilla pregunta si se necesita certificado. Bueno, la objeción de conciencia la deben hacer los profesionales que realizan, digamos, que están en posición de realizar este procedimiento. Por ejemplo, si usted está en urgencias o de pronto en consulta externa. Si el personal administrativo, personal de enfermería, personal auxiliar no tiene que hacer objeción de conciencia. La objeción de conciencia es solo para el médico y digamos que es para decir yo no hago el procedimiento como tal. Cuando uno hace objeción de conciencia,
digamos que no exige ningún certificado ni ante la corte ni ante el Tribunal de Ética Médica. Simplemente uno debe notificar a la institución a través de una carta o un correo, no hay ninguna restricción. Y lo que sí es importante y prioritario es que lo pongan en la hoja, en la historia clínica. Entonces en la historia clínica dicen: paciente, no sé qué, se le hizo asesoría, se le explicó todo lo que consiste y se le realizó la remisión por ser objetor de conciencia. Entonces lo deja consignado a la historia clínica y ya, no tiene que, no se necesita ningún certificado. Bueno, después de estas aclaraciones recordamos entonces que la sentencia 355 del 2006 establece 3 causales, que son las que ustedes ven ahí. La primera es la causal salud. Esta es la causal que más se ha estudiado y en Latinoamérica es la causal que realmente valida el derecho de una mujer para interrumpir el embarazo y es por la que se van casi todas las solicitudes. No vamos a discutir desde el punto de vista de estar de acuerdo o no, sino que básicamente desde el punto de vista procedimental. Hay una cuestión importante con esta causal salud y es que, como está planteada en la norma y como todos sabemos, la salud no es solo la ausencia de enfermedad física, sino que también existe la salud mental, biopsicosocial, y básicamente estas 3, física, mental y biopsicosocial. Entonces, la salud social es un tema grandísimo, que es muy amplio, que es muy importante y es una de las razones por las que causal salud es de las que más genera controversia en el tema de IVE. Por ejemplo, una mujer, no sé, una universitaria, estudiante de cualquier carrera, que quede embarazada porque se le olvidó tomarse una pastilla. Esa mujer puede decir que se vio truncado su proyecto de vida, que dentro de su proyecto de vida no está tener un hijo en este momento y que solicita la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es válido. Eso está afectando la salud social de esa persona y se puede ir a través de la primera causal, que es causal salud, avalada por la salud social. Entonces tiene un mundo de cosas que uno podría analizar y básicamente es esta la causal que más genera controversia y que más avala casos de interrupción voluntaria del embarazo. En la causal salud se tiene que tener la certificación de un médico y también se acepta certificación de un psicólogo, por lo que les digo de salud mental y social. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si a ustedes les llega una solicitud de IVE certificada por un psicólogo de salud mental, están habilitados para hacerla, no tiene que tener una certificación médica, sino psicólogo está habilitado, si está pues justificada en salud mental. La segunda causal no la vamos a discutir mucho el día de hoy, básicamente es la causal malformación. Es por grave malformación fetal inviable, necesita generalmente un certificado médico especialista, ginecobstetra, perinatólogo, genetista, que valide que el feto tiene una anomalía que lo hace inviable. También hay otro caso en esta causal y es que hay mujeres que pueden pensar que el feto puede tener alguna malformación, pero no es inviable. Entonces, por ejemplo, síndrome de Down. Eso ya no es causal malformación, no es segunda causal, sino también causal salud, porque el hecho de que la mamá crea que su hijo puede tener una malformación, que le va a afectar su proyecto de vida, que le va a afectar su salud social y mental, pues entonces eso le está afectando su salud y eso se iría por causal salud, obviamente pues después de todo el análisis y básicamente de toda la atención. Bueno, la tercera causal es precisamente el tema del curso, el tema pues como que más nos acontece hoy, de acceso carnal violento, y también incluye inseminación artificial, transferencia de óvulo no consentido o el incesto. Realmente estos últimos de inseminación artificial, transferencia de óvulo o incesto pues no son muy comunes y en Manizales por ejemplo no conozco ningún caso de estos. Y en el tema de acceso carnal violento es importante aclarar que el documento que se pide es la copia de la denuncia y esto es importante porque así como no hay edad gestacional límite, tampoco hay tiempo límite para que la paciente o la mujer ponga su denuncia. Y esto genera mucha controversia. Muchas veces denuncian, como les digo, cuando ya tienen una edad gestacional muy avanzada. Vamos a hablar entonces de la primera causal. La primera causal es, como les digo, cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer, debe ser certificada por médico o psicólogo, como ya les dije. Una de las cosas importantes
es la formación que tenemos los médicos para hacer auxilios psicológicos y para reconocer, por ejemplo, los determinantes sociales de la salud y para evaluar una condición de salud social, como por ejemplo que una mujer desplazada por la violencia quedó embarazada, y entonces para muchos médicos entender este tipo de circunstancias y hacer un diagnóstico de salud mental o social es difícil, y por lo tanto muchas veces no tenemos la capacidad como de realizar una valoración correcta en este sentido, y tampoco tenemos muchas veces la formación en el tema de auxilios psicológicos. Cuando llega la paciente y se realiza el examen y se toman las muestras, en ese primer encuentro es donde se debe realizar el auxilio psicológico, y generalmente los médicos, como les digo, a veces no estamos bien preparados en ese sentido. Y es ahí donde se presentan situaciones como que un médico no es capaz de evaluar, por ejemplo, el caso que les digo, si una mujer universitaria solicita una interrupción voluntaria del embarazo simplemente por causal de proyecto de vida, de salud social, y ahí se genera entonces una controversia. Por eso es que les digo que esta primera causal genera controversia, y ahí hay que apoyarse de otros profesionales si uno tiene la duda, de trabajo social, de psicología, y llegar finalmente a respetar el derecho a la paciente basado en la normatividad. Ustedes ven entonces en la diapositiva los aspectos controversiales dados por la dificultad de la certificación de un médico general sobre la salud mental o la esfera emocional o social. Hay una descalificación de los conceptos de los psicólogos. Ya les dije que la ley los habilita, muchas veces los médicos no lo reconocen, y los profesionales de la salud resultan decidiendo, resultan discriminando, resultan afectando la confidencialidad y apelando al tema de objeción de conciencia malentendida. La objeción de conciencia no es decir no estoy de acuerdo y no hacer nada más, no, es no estoy de acuerdo, no la hago, pero tengo que dar asesoría, tengo que garantizar la remisión y tengo que darle todas las opciones a la paciente. Recuerde que un médico puede objetar conciencia, no realizar el procedimiento, pero igual su deber como médico es dar toda la asesoría, dar la explicación completa y garantizar, como les digo, la remisión. Respecto a la segunda causal, la pasaremos pues más rápido. Ya sabemos que no la certifica un médico general, sino generalmente un especialista. Respecto a la clasificación, son relativamente pocas las malformaciones y síndromes que ya están, digamos, relacionados directamente con inviabilidad. Y también es importante reconocer a esa mujer que no sabía que estaba embarazada, que tuvo una exposición a teratógenos y que, por ejemplo, estuvo en tratamiento con ácido retinoico. Y la paciente buscó en internet y encontró que hay un riesgo del 80% de que el bebé venga con una malformación, y entonces solicita la interrupción voluntaria. Ahí entramos en un conflicto porque como médicos no podemos garantizar que efectivamente vaya a tener una malformación si, por ejemplo, consulta a la semana 8. Entonces ahí ya no sería causal malformación, sino que sería otra vez causal salud, porque la sola angustia de pensar que puede tener una malformación ya es razón suficiente dentro de lo que está estipulado en la ley, en la causal salud, para que la paciente esté vulnerada a su salud y se solicite entonces la IVE, pero a través de causal salud. Como les dije entonces, segunda causal es cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, que generalmente es especialista. En esta diapositiva simplemente es para que recuerden que no solo son malformaciones, sino que también pueden tener características las mujeres, como una displasia esquelética que haga que un feto sea inviable, perdón. Entonces simplemente es para que lo recuerden, pero como les dije, no vamos a ahondar en esta causal. Estas son las malformaciones, las anomalías congénitas que hoy se consideran inviables. El resto se consideran viables. Y en esta causal también hay, digamos, el aspecto del tema de calidad de vida, que es muy controversial, pero es importante resaltar que básicamente también se puede traducir en la solicitud de IVE por causal salud. Porque, por ejemplo, como les digo, en este caso es muy común el ejemplo del síndrome de Down. Si una paciente le dijeron que su feto tiene síndrome de Down, entonces ella puede decir que no está dentro de su proyecto de vida, que sus condiciones psicosociales no se lo permiten, que no tiene las condiciones, y eso se va por causal salud. Como les digo, no por malformación inviable, sino por primera causal, pero igual la puede solicitar. Esto es lo que ya les dije, exposición a teratógenos.
se iría por causal salud, y esto hace parte del diagnóstico prenatal que pues ustedes lo conocen, no vamos a ahondar en el tema. Como les digo, la parte del diagnóstico de malformación fetal inviable es más de especialista. Y entramos entonces a la tercera causal, que es cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada. Sí es necesario tener la copia de la denuncia, es el único requisito, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentido o incesto. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los temas de, por ejemplo, los casos de las tutelas de Colombia? Hay una premisa, y es que el médico no puede actuar como juez y ningún juez puede actuar como médico. El primer escenario implica que nosotros los médicos somos responsables de reconocer toda la serie de documentos sin violentar la solicitud de la mujer. Es decir, nosotros no podemos decir, no, es que tienen que traer un documento donde certifique que sí fue violación. No, solamente con la denuncia es necesario. Por eso nosotros debemos conocer cómo es la denuncia, cómo es la hojita con la que nos tienen que llegar para nosotros proceder y que estemos habilitados para hacerlo. En muchos casos que han negado la IVM es porque, por ejemplo, el juez dice que la edad gestacional no concuerda con el momento en el que fue violada y que entonces a partir de la sexta semana ya es un ser humano y que no puede hacerse el procedimiento. Esto es inadecuado. El juez no puede dar, digamos, conceptos, no se puede intrometer en el punto de vista médico y clínico. Y es importante saber que los jueces no pueden hacer objeción de conciencia. Como les digo, la objeción de conciencia es solo para el profesional que hace el procedimiento como tal. En este marco de la tercera causal, si bien tenemos una atención integral con unos protocolos, en el caso de la violencia sexual, como les digo, no se puede solicitar otras autorizaciones a terceros, ni a las EPS, ni documentos adicionales, ni preguntar que si de verdad hubo violación, ni convocar juntas médicas, no. La única herramienta es la copia de la denuncia. Y ya, no debemos exigir nada más. Es un tema complejo y digamos que hay un tema que no vamos a entrar a discutir, pero debido en la normatividad siempre se presume la buena fe de la mujer. Eso está pues establecido. Nosotros no vamos a entrar a indagar si el caso es cierto o falso. Simplemente con la copia de la denuncia es suficiente para estar habilitados y iniciar pues el procedimiento. Hay unos casos concretos que son aún más complejos en este tema, y es por ejemplo las mujeres con discapacidad. Pues dice mujer con discapacidad inconsciente, realmente si la paciente está inconsciente, pues cualquiera de los padres de la mujer o el representante, sin requisitos adicionales a la denuncia, se puede iniciar, y digamos que el representante legal firma el consentimiento informado, pues está inconsciente. Pero el tema con mujeres con discapacidad es más complejo y genera mucha controversia por el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Se ha discutido mucho el derecho a interrumpir o a continuar con el embarazo, y ahí se pueden dar unos casos complejos. Lo que vemos en algunos casos es que definitivamente se demuestra que la mujer en condición de discapacidad de verdad no consintió el hecho, y que además no tenía la capacidad de consentir la relación sexual, y entonces se asume el acceso carnal violento, y en ese caso son los representantes legales o quien esté en su nombre quien pone la denuncia y firma también el consentimiento informado. El problema, o digamos la dificultad, es en una mujer con discapacidad leve o moderada que supuestamente fue víctima de acceso carnal, pero empezamos a tener como una línea muy delgada. Si esa mujer no pone la denuncia y lo ponen los representantes legales, y la paciente dice que ella quiere continuar con el embarazo. Entonces ahí, cuando tiene una discapacidad mental leve, es muy difícil, digamos, definir esa línea tan delgada, y ahí se tiene que, digamos, por un lado, digamos, en un caso, certificar que no tiene la capacidad para decidir, o certificar que a pesar de la discapacidad mental es leve y sí tiene capacidad para decidir, y entonces ella decide continuar el embarazo o ella decide interrumpirlo. Esto es un tema muy difícil y hay que ayudarnos de otros profesionales de trabajo social y de psicología y de otros expertos para poderlo definir. En muchos casos, efectivamente, de relación sexual no consentida. El otro ítem es la menor de 14 años. Ustedes saben que por norma se asume un acceso carnal violento por normativa.
si es menor de 14 años, aun si ella dice que fue un acto consentido, aun si ella dice que no fue acceso carnal violento. Si es menor de 14 años, se asume que la paciente no tiene las condiciones psicológicas para dar el consentimiento, y entonces entra siempre por esta causal. Si es mayor de 14 años, pero menor de 18 y solicita la interrupción voluntaria del embarazo, probablemente entraría pues por la causal específica. Si una paciente, por ejemplo, de 15 años dice que le afecta su salud mental, pues entonces entra por causal salud. Bueno, es importante resaltar también en este tema que no es que llegue la mujer con la copia de la denuncia y entonces listo, en la misma consulta se procede a hacer la IVE. No, es un proceso integral, como ustedes lo han visto. Hay normatividad muy establecida en el ministerio. Sacaron el año pasado varios protocolos. Hay un protocolo de atención de interrupción voluntaria del embarazo en primer nivel, que da el paso a paso de lo que ustedes van a hacer si se encuentran en primer nivel. Entonces es importante revisar estos documentos. Como les digo, es un proceso integral, es una situación complicada. Podemos ver, por ejemplo, una paciente víctima de violencia sexual que fue atendida en las primeras 72 horas, que se le hizo anticoncepción de emergencia y que no funcionó y continúa embarazada. En ese escenario uno nunca debe olvidar la asesoría. Tanto la primera vez que se le realizó la atención como la segunda vez que llega diciendo sigo embarazada, se hace la misma asesoría, otra vez se hace la consulta médica, se establece la edad gestacional, las condiciones de la mujer y lo más importante, se le vuelve a explicar, se le vuelve a plantar todas las opciones, y esta es una de las dificultades que tenemos en el sistema de salud y es el poco tiempo que tenemos en consulta. Sabemos que en un servicio de urgencias o en consulta externa, digamos que el tiempo es muy limitado, pero uno digamos debe garantizar que la paciente vuelva a recibir toda la asesoría. Lo otro es el consentimiento informado, que el consentimiento informado no es solo un documento que se firma y ya, sino que es un proceso que implica que esa mujer entienda qué es lo que está firmando, qué es lo que se le van a hacer, qué significa, los riesgos, el proceso que se viene después, toda la atención después del proceso y los servicios integrales de salud sexual y reproductiva, porque acuérdense que una paciente que sale de una interrupción voluntaria del embarazo tiene que recibir consejería y asesoría sobre los métodos anticonceptivos. Y lo otro es los protocolos del primer nivel de atención, que les digo que ahí está como el paso a paso que quiero resaltar que ustedes deben tener a mano, sobre todo si trabajan en primer nivel. Las consideraciones importantes sobre lo que pasa pues como en la realidad, ya yéndonos como al sistema de salud. Primero es que muchas medidas administrativas y hay muchos obstáculos que en muchos casos es por desconocimiento y como por temor al tema legal. Lo segundo es la condición de habilitación, que como les digo, una cosa es que no exista restricción temporal y otra cosa es que determinada institución tenga las condiciones para realizar el procedimiento según la edad gestacional, como les dije, según pues el nivel de atención. Y lo otro es que en cuanto a capacitación, si ustedes revisan el protocolo, tienen estipulados todas las características, cómo se realiza, cuál es la dosis y el paso a paso. Entonces ha faltado mucha capacitación de los médicos en este proceso y por lo tanto pues yo los invito a revisar todas las guías. La opción en este momento es hacer dilatación y evacuación, eso lo vamos a hablar ahorita. Y cuarto punto es que el tiempo del diagnóstico en el tema de las malformaciones, como ustedes saben, como les digo que es por concepto de especialista, a veces se demora un poco más. Lo otro es que no existe límite de presentación de la denuncia, como les dije, y básicamente hay que recordar que si nos llega una paciente con una edad gestacional avanzada, por ejemplo con 32 semanas, pues entonces ya habría que remitirla a un nivel de mayor complejidad, pero igual garantizar toda la asesoría y toda la remisión. Y respecto a las valoraciones personales de los profesionales de la salud, pues el llamado es a, como les digo, estudiar, revisar la guía, involucrarnos, opinar y poder involucrarnos en toda la construcción de esta normatividad que claramente pues nos compete. Respecto a ya las, digamos, rutas de atención como tal, hay que primero prima, o digamos que muchas veces uno tiene como arraigado muchas cosas de creencias, valores, conceptos religiosos que hacen que uno sea muy subjetivo en la valoración de los casos.
Por eso les digo que es importante estudiar, es importante conocer toda la normatividad y crearse como un criterio propio, un criterio basado en algo, una decisión consciente, pero sin vulnerar el derecho que tienen las mujeres. Entonces, si voy a ser objetor de conciencia, pues entonces garantizo que la paciente reciba la atención. Hago la historia clínica, le hago la asesoría, le doy las opciones y la remito. El segundo punto es el tema de las rutas de atención. Claramente, por lo que se ha venido trabajando, es que existan en las ciudades, en los municipios, unas rutas de atención claras, que sepamos efectivamente a dónde mandar a la paciente y que todos los pacientes, todos los profesionales de la salud, que pertenezcan a esa ruta, pues no sean objetores de conciencia y conozcan muy claramente las acciones que deben tomar. Lo tercero también es conocer los protocolos internos que tiene la institución. Hay instituciones que tienen protocolos internos de manejo de estos casos, conocer los formatos de consentimientos informados y pues conocer como toda la normatividad que tiene la institución respecto a esto. Y el cuarto punto es una invitación al trabajo en red interinstitucional. Esto, como les digo y como ustedes saben, una atención de estos casos es compleja, necesita la intervención de diferentes instituciones, de diferentes profesionales, y es la invitación a que todos nos apoyemos y que, por ejemplo, es muy frecuente que los médicos rurales que están en veredas muy lejanas se enfrenten a estos casos y se sientan como muy solos, sin apoyo de normatividad desde la parte pues como de las instituciones que los puedan asesorar, sin apoyo cuando no los reciben los pacientes. Bueno, es necesario como trabajar en construir de verdad un trabajo en red en este tema y pues en general en todos los temas. Estas son ustedes van a encontrar en los protocolos, como les digo, unas rutas muy claras sobre las guías de atención integral. Esta es una mujer que llega con certificado y prueba de embarazo. Esta es por la primera causal. Recuerden, causal salud física, social o mental, y entonces llega con el certificado del médico o psicólogo y prueba de embarazo positiva. Llega, se le hacen los paraclínicos de control, se le hace una asesoría integral pre-interrupción voluntaria del embarazo donde se le explica todo, se le dan las opciones, se realizan el resto de exámenes, se hace ecografía para confirmar edad gestacional y en este protocolo tienen un límite de 12 semanas. En los protocolos que salieron en el 2016 pusieron el límite de 15. Entonces, si es menor a 15 semanas, se puede hacer la atención en el primer nivel de atención. Si es mayor a 15, se hace ya en un segundo o tercer nivel. Si es mayor a 21.6, ya no la atienden en tercer nivel, por lo menos en Manizales, y tendría que ir a un cuarto nivel para el procedimiento ya, como les dije ahorita, de asistolia fetal. Se hace entonces la atención integral pre-IB por psicología, se toma la decisión, la mujer toma la decisión. Si decide continuar el embarazo, se hace ya control y seguimiento, control prenatal, todo. Si ejerce su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, se firma el consentimiento informado, se hace todo el proceso de explicación, como les dije, y se hace el procedimiento médico o quirúrgico según pues la edad gestacional y según las condiciones de la paciente. El método quirúrgico es aspiración endouterina, manual o eléctrica. Esto reemplaza lo que antes se hacía, que era el legrado. Ya se hace esa aspiración endouterina hasta las 15 semanas. Y con medicamentos se hace con misoprostol, que puede ser misoprostol solo o mifepristona, que se hace hasta las 12 semanas. Entonces, digamos, si uno tiene menos de 15 semanas, tiene esas dos opciones: aspiración endouterina o con medicamentos misoprostol. Y ya si tiene mayor a 15 semanas, pues se tienen otros métodos que no se atienden en primer nivel. Entonces, es importante también el control a los 15 días. Esta es una mujer que también es de la primera causal, que llega sin certificado, con prueba positiva de embarazo, pero sin certificado médico o de psicólogo. Entonces acá se debe remitir a valoración por salud mental, por psicología o psiquiatra. Se le hacen todos los paraclínicos, se expide el concepto médico diciendo que es un riesgo para la salud física, o el concepto de psicología diciendo que es un riesgo para la salud mental o social, y lo mismo, si es menor a 15 semanas, primer nivel de atención. Si es mayor a 15, segundo o tercer nivel, se hace toda la atención pre-IVE y se vuelve a preguntar a la mujer.
ahí decide. Si continuar con el embarazo, entonces control y seguimiento. Si decide ejercer el derecho a la IVE, se hace todo lo mismo del anterior, consentimiento informado, y se hace el procedimiento médico quirúrgico dependiendo de la edad gestacional. Se debe hacer una atención post interrupción voluntaria del embarazo, un seguimiento, unos métodos, como les digo, una asesoría de anticoncepción. Se aplica la vacuna triple viral o bivalente, se dan las instrucciones de signos de alarma y manejo del dolor, y una asesoría completa de salud sexual y reproductiva, sumado a todas las otras consultas de seguimiento del protocolo de atención a víctimas en estos casos, pues, aunque estábamos hablando específicamente de primer causal. Esta segunda causal, digamos que, como ya les dije, el especialista emite el certificado, se hacen los métodos de confirmación. Efectivamente, si no se confirma que es una malformación viable, hay dos opciones: o la mujer decide continuar con el embarazo, o decide igual solicitar IVE, y ahí nos iríamos para causal salud. Si es una malformación inviable, pues lo mismo, se da la atención con el control y todo lo que ya dijimos. En la tercera causal, si la paciente nos llega con la denuncia, copia de la denuncia, y llega, digamos, solicitando la IVE, pues se hace toda la asesoría integral, todos los paraclínicos de control, todo lo que ya dijimos, y se procede a iniciar el proceso. Menor de 15 semanas primer nivel, mayor de 15 segundo tercer nivel. Y esto lo mismo, se hace consentimiento informado, procedimiento y control después. Si llega sin denuncia y es una víctima de violencia sexual y llega durante las primeras 72 horas, como ustedes saben, es triaje 1, y se debe remitir al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Se hace la atención de todas las lesiones físicas, se hace todo lo que ustedes ya aprendieron de prevención de ITS, todo lo de recolección de evidencias, de cadena de custodia, toda la atención psicosocial, primeros auxilios psicológicos, anticoncepción de emergencia. Y si llega sin denuncia, se le dice que presente la denuncia ante la Fiscalía o Policía Judicial, nosotros mismos ahí desde el centro de salud. Lo mismo, si ella decide solicitar IVE, menor a 12 semanas primer nivel, mayor a 12 segundo o tercero, y los mismos para clínicos. Y esta es si una mujer llega sin denuncia, pero es menor de 14 años. Entonces ahí no se necesita ni siquiera la denuncia, porque si es menor de 14 años, se asume por las condiciones que, digamos, la Corte estipuló de que una menor de 14 años no tiene las condiciones para consentir una relación sexual. Entonces se puede ir por esta causal de delito sexual, aun si la paciente dice que digamos no fue un acceso carnal violento, pero por la edad se va por esta causal. Y el procedimiento es el mismo, con un control a los 15 días. Esta es entonces la ruta de atención resumida. Vamos a ver las preguntas que ustedes tienen. Estas presentaciones, acuérdense que quedan en la plataforma para que ustedes revisen con cuidado y con juiciosos las rutas ya para definir casos específicos. Bueno, participantes, acá voy a ampliar el chat para dar respuesta a algunas preguntas en este tiempo que nos queda. Recuerden que la videoconferencia será hasta las 7 de la noche, entonces la doctora Marcela nos filtrará algunas preguntas, y si quedan algunas dudas por responder, pues recuerden que cuenta con el foro de apoyo. Doctora Marcela. Bueno, Camilo Castillo pregunta si se necesita certificado de objeción de conciencia. No se necesita ningún certificado como tal. Digamos, antes hubo como muchos rumores de que los médicos tenían que ir al Tribunal de Ética Médica a poner la solicitud. No se necesita. Lo único que necesita es notificar a la institución, porque es la institución la responsable de tener al menos un médico que no sea objetor de conciencia. Entonces uno notifica a la persona encargada simplemente a través de una carta, y lo importante es que quede consignado en la historia clínica. También, digamos, uno lo podría poner en la hoja de vida. La objeción de conciencia jamás debe ser objeto de discriminación ni ningún tipo de estas cosas. Uno lo podría poner en la hoja de vida, pero lo que no se les puede olvidar es ponerlo en la historia clínica, hacer la asesoría, hacer la remisión, garantizar que a la paciente se le respete el derecho, y poner en la historia clínica que no se realiza en ese momento el procedimiento porque el profesional es objetor de conciencia. Y recuerden que solo aplica para médicos que digamos hacen el procedimiento. Muchas gracias, doctora Marcela. Yo creo que ahí dio respuesta a varios participantes que tenían dudas sobre objeción de conciencia.
La participante Jessica Gaviria nos dice que si es estrictamente necesario la denuncia para proceder a IVE. Sí, para proceder, recuerden que la denuncia no es necesaria para proceder a la atención integral de la víctima. Uno empieza con toda la atención, con los auxilios psicológicos, con la atención de las lesiones, con todo el proceso de cadena de custodia. Y en ese momento interpone la denuncia, y para solicitar, ya en el momento en el que solicite la interrupción voluntaria del embarazo, sí requiere la copia de la denuncia, nada más. Uno no necesita ni pedir más papeles, ni autorizaciones de EPS, nada. Alejandra González dice que sí, en el momento que uno firma contrato debe hacerlo manifiesto por escrito. Sí, depende de la institución. Digamos que esto es lo ideal, que la institución sepa quiénes de sus profesionales son objetores y quiénes no, para poder garantizar que la paciente que lo solicite pues efectivamente se cumpla. Muchas gracias, doctora Marcela. Seguimos por acá mirando las preguntas. Hugo Naranjo Álvarez dice: paciente que consulta con IVE se debe hospitalizar y enviar una ambulancia, o la remisión se puede dar ambulatoria. No, pues depende de la condición de la paciente, de la edad gestacional, de en qué nivel de complejidad está. Si por ejemplo están en primer nivel y llega solicitando IVE y está en, no sé, digamos tiene menos de 15 semanas y se va a hacer el procedimiento con misoprostol, pues se debe hospitalizar, hacer el procedimiento. O si se va a hacer el procedimiento con aspiración, pues se realiza el seguimiento en el hospital. Y si no se va a realizar el procedimiento, digamos, en esa institución, pero la paciente se encuentra en buenas condiciones generales y no tiene criterios pues de enviarla a la ambulancia, la remisión se puede dar ambulatoria, pero si se garantiza que se va a atender dentro de esos 5 días. Recuerden que tienen 5 días para hacer efectiva el procedimiento. Hugo Álvarez, creo que quedó resuelta tu duda. A Hugo Naranjo era el participante que hacía esta pregunta. Y les aprovecho para recordarles que hoy cerramos el módulo 3 y de pronto tienen actividades pendientes. Doctora Marcela. Bueno, Rubén dice: menor de 14 años, ¿te considera qué edad exactamente? Pues menor de 14 años, es 14 años cumplidos. 14 años cumplidos, dice la doctora Marcela, para que lo tengan en cuenta. Jessica nos decía que 13 años y 11 meses. Sí cumple. Digamos que puede estar 13 años, 11 meses y 20 días. Pues ahí cumple porque es menor de 14 años. Perfecto, por acá hay participantes que dicen que ya se dio respuesta a las preguntas que tenían. No se necesita la denuncia, se asume por norma que fue acceso carnal violento y se debe activar ruta. Por acá Jessica nos complementaba la respuesta que da la doctora. Cuando es menor de 14 años se asume por norma que fue acceso carnal violento y siempre se activa la ruta, aún como les digo, si la paciente dice que no fue pues como violación como tal. Lo que decía ahorita la doctora Marcela es muy importante. Esta presentación estará subida también a la plataforma por si quieren acceder a ella y ver las diferentes presentaciones que se dieron el día de hoy, las diferentes diapositivas. Doctora, respondemos la última pregunta. Sí. Una paciente de 14 años, 2 semanas, llega a primer control con una ecografía de 17 semanas. ¿Eso cuenta como abuso menor de 14 años? Sí, pues porque el acto de delito sexual se dio cuando ya era menor de 14 años y cuenta. Listo, perfecto. Y de todas maneras, si es una paciente de 15 años y se dio el acceso carnal violento, pues también cuenta, ¿me entienden? Lo que pasa es que si es mayor de 14 años sí necesita la denuncia, es digamos la única diferencia. Pero también es válido si tiene 15 años y ella dice que fue acceso carnal violento, pues claramente se activa la ruta. Bueno, participantes, con esto estamos llegando al final de la videoconferencia del día de hoy, agradeciendo a la doctora Marcela Tavares, que ya le vamos a dar un minutico para que dé su despedida, su conclusión, o si quedó alguna pregunta que quiera responder, y ya seguimos finalizando con la respuesta de bonificación por permanencia. Doctora Marcela, le doy el paso para que nos dé alguna conclusión del tema del día de hoy. Bueno, no, estaba viendo la última pregunta de quién cubre los costos de desplazamiento a otra ciudad. Se supone que la EPS. Y la interrupción de embarazo en primer nivel, si no hay personal capacitado, en caso de requerir aspiración, se puede remitir de forma ambulatoria. Como les digo, depende del estado que tenga la paciente, del estado de salud, de la edad gestacional. Bueno, eso ya es como decisión de cómo ustedes vean el caso en ese momento. Me encanta que tengan tantas preguntas. Recuerden que queda el foro académico dispuesto para resolver todas sus dudas. Este es un tema que genera muchas controversias.
que la idea es que todos cada vez más aprendamos más sobre él para que podamos participar cuando se hagan todas las consultas, cuando se hagan todas las construcciones de la normatividad y podamos aportar para que por un lado garanticemos los derechos a las mujeres y por otro lado podamos actuar desde nuestro punto de vista clínico y ético de la manera más adecuada sin vulnerar los derechos de las mujeres. Agradecemos a la doctora Marcela, siempre con su vasto conocimiento sobre estas temáticas. Agradecemos a los participantes que estuvieron conectados durante toda la videoconferencia del día de hoy. Recuerden, participantes, que si quedó alguna duda pendiente, en el foro de apoyo la pueden resolver. Me despido, un agradecimiento especial por parte del equipo de soporte de Telesalud Universidad de Caldas, de parte de este equipo de expertos temáticos y de parte del equipo de educación virtual. Les queremos agradecer por este acompañamiento y compromiso con las víctimas de violencia sexual. Nos estaremos viendo en plataforma y cualquier duda que tengan está el foro de apoyo para despejarla. Una feliz noche, feliz resto de semana y nos estaremos viendo en plataforma.